La Asamblea General, el Consejo Económico Social, hemos hablado del Consejo Económico Social, ¿no? Consejo de Administración, ¿hemos hablado? ¿O nos falta No, solamente licenciado. la Corte? La Corte y el Consejo Económico Social nos falta, ¿no? Consejo Administrativo. Nos hemos quedado, licenciado, en el Consejo Económico y Social. Consejo Económico y Social, ¿no? Y entonces empezaremos a hablar acerca de lo que es de este, ¿no? Un ratito más que ingresen, ya están ingresando, un ratito. Ya iniciaremos entonces, ya, creo que todos han ingresado. ¿Se ve mi presentación? Sí, licenciado. Ya, listo. Entonces habíamos hablado acerca del Consejo Económico y Social y hemos dicho que tiene ciertas atribuciones también, ¿no? Este consejo, y esas atribuciones están descritas en la Carta de las Naciones Unidas. Han podido revisar la Carta, ¿no ve? Tiene 111 artículos, ¿no ve? Si se han dado cuenta. En cada uno de esos artículos va describiendo la función de cada uno de estos órganos, ¿no? Y la función y atribuciones. Y exclusivamente la función y atribución de este órgano del Consejo Económico Social está en el artículo 62, ¿no? Ahí están todas las atribuciones acerca de cuáles son las atribuciones que tiene esta institución, ¿no? El Consejo Económico Social, ¿no? Hace estudios respecto a asuntos económicos internacionales, económicos y sociales internacionales, en el ámbito cultural, social, se ha dicho, ¿no? Sanitario y otros. Entonces, pues, más que todo se relaciona con esos campos de actuación de este órgano, ¿no? De este órgano de las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que pasa con el Consejo de fiduciaria, ¿no? De administración fiduciaria. Ahí estamos, ¿no? De administración fiduciaria. Este igual, ¿no? Es un órgano de la Organización de Naciones Unidas, ya. La Carta de la ONU le asigna ciertas atribuciones, ¿no? Al Consejo de Fiduciaria y de Administración Fiduciaria, también denominado Consejo de Tutela, ya. También es denominado Consejo de Tutela, ¿está bien? Se encarga de la supervisión de administrar ciertos territorios en los cuales ya existe la tutela de la ONU, ya, o sea, está bajo cargo de las Naciones Unidas mediante observación. Entonces, pues es un organismo que se va a encargar de la administración internacional de ciertos territorios que están bajo la tutela de la Organización de Naciones Unidas. También. Por eso se le llama también Consejo de Administración Fiduciaria o Consejo de Tutela. ¿Está bien? Por ejemplo, dentro de este campo hay pues ciertos territorios, ¿no? Ciertos territorios especiales. En estos casos de la ONU, vamos a decir, son aquellos que no tienen independencia, que no tienen autonomía, ¿no? Es que no tienen autonomía. Así, ¿no? Bolivia es un estado autonómico, pero también en el mundo entero existe, ¿no? Se dice que hay una cantidad de 77 territorios, ya 77 territorios en las cuales todavía no tienen autonomía propia. Entonces, las Naciones Unidas pues tienen un consejo, las cuales está observando, tiene este órgano, las cuales pueden en cierta manera coadyuvar, ¿no? De alguna manera a estos territorios, ¿no? Y estos territorios son varios, son una cantidad de 77, como os digo, entonces los cuales no tienen autonomía, ¿ya? No tienen autonomía y no intervienen en ninguna organización. ¿Está bien? De eso se encarga el Consejo de Tutela o Consejo de Administración Fiduciaria. Tenemos otro órgano importante que es la Corte Internacional de Justicia, ¿no? La Corte Internacional de Justicia. Ustedes hayan visto la Corte Internacional de Justicia. Es algo que siempre hemos escuchado, ¿no? Cuando teníamos el problema marítimo, se recuerdan ustedes seguramente, se ha llevado el caso a la Corte Internacional
de Justicia, ¿no ve? Entonces, este Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial, vamos a decir, ya a nivel, a nivel internacional. La Corte Internacional de Justicia tiene su propio estatuto, ¿ya? Tiene su propio estatuto para el funcionamiento de la Corte Internacional de Justicia. Fuera de la Carta de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, ¿ya? Justicia tiene su propio estatuto, ¿ya? En la cual se rige cómo va a ser la administración, cómo va a regular la administración de justicia, ¿ya? ¿Cómo va a regular la administración? Este estatuto tiene igual 70 artículos en la cual pues está relacionado a cómo se admiten, por ejemplo, las demandas, ¿no? ¿Quiénes pueden ser los demandantes? Entonces, ahí ya. Entonces, la Corte Internacional de Justicia ya también tiene funciones principales, ¿no? Funciones principales. ¿Cuál será su función principal? A ver, por simple lógica. ¿Cuál será la función principal? Gabriela Paredes. La función principal es, pues, resolver las controversias, ¿no? A nivel internacional, puede ser las controversias entre dos estados o entre más, ¿no? Puede ser unilaterales, bilaterales, multilaterales, controversias. Entonces, si se lleva un caso exclusivamente en donde hay intereses multilaterales, la Corte Internacional de Justicia también puede resolver, ¿no? Entonces, es una de sus funciones importantes de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Es resolver las controversias a nivel internacional, ¿no? Que sean sometidas a esta instancia, ¿no? Tiene que haber alguien que acuda a buscar justicia a nivel internacional y lo va a hacer a nivel de este órgano importante de las Naciones Unidas. ¿Está bien? En resumen, eso que tenemos, la Secretaría General, ya. ¿Qué sabían? La Secretaría General es uno de los órganos ya vamos a decir un poquito especiales, vamos a decir, ¿no? Entonces, en este caso, pues, se hace la elección, ¿no? De su dirigente o la directiva máxima. La Secretaría General hace representación a la directiva máxima, ¿no? Al secretario general, al que está a la cabeza de las Naciones Unidas, ¿no? Actualmente se ha dicho, ¿no? Antonio Guterres es el secretario general de las Naciones Unidas, ya es el secretario de las Naciones Unidas, ¿está bien? Entonces, pues esto ya les he dicho un poquito, ¿no? Cómo es su forma de elección, todas esas cosas, ¿no? Tiene que haber, el Consejo de Seguridad es el que nomina, ¿no? Nomina más o menos a quién pueden apoyar o quién va a ser el secretario general, ¿está bien? ¿Está bien? Es un secretario general que va a dirigir, ¿no? El mando de las Naciones Unidas. Este secretario general va a tener un lapso de gobierno, vamos a decir, ¿no? Un lapso de manejo de administración de la ONU durante 5 años, ¿ya? Es nombrado para el ejercicio, ¿ya? De la Secretaría General de las Naciones Unidas durante el tiempo de 5 años. ¿Está bien? Este órgano es básicamente permanente, vamos a decir, ¿no? Se va a encargar de todo lo que es la administración de la ONU, como hemos dicho, ¿no? ¿Está bien? Eso es la Secretaría General. Bueno, creo que con esta parte habíamos concluido lo que es la estructura, ya sabemos cómo está estructurado, tiene órganos importantes, hemos dicho, la ONU, Consejo de Seguridad, Asamblea General, Consejo Económico Social, Consejo de Administración Fiduciaria o tutelar, ¿ya? Esto también existe, vamos a colocar, o tutelar, es eso, ¿ya? ¿Está bien? La Corte Internacional de Justicia y la Secretaría General. ¿Está bien? Actualmente hemos dicho que posee las Naciones Unidas 193 miembros y sus idiomas oficiales. Eso es de manera general la estructura de las Naciones Unidas, ¿no? Hemos dicho que sus recursos, ya hemos hablado que de los recursos, todas las cosas, los fines, todo, ¿no? ¿Está bien? Y ustedes han revisado la Carta de las Naciones Unidas, ¿está bien? Ustedes han revisado la Carta de las Naciones Unidas. Vamos a entrar a continuar otra parte importante acerca de lo que es las Naciones Unidas, ¿ya? Y después ya vamos a ir concluyendo con esta parte de este organismo internacional.
Empezaremos a hablar. Principales órganos dependientes de las Naciones Unidas, ¿ya? Las Naciones Unidas, pues, en realidad tiene esa organización, ¿no? Pero aparte de tener esa organización, tiene organismos internacionales especializados, ¿ya? Organismos internacionales especiales. Aquí estoy nombrando un poquito, ya, si ustedes ven, cada uno tiene su sigla, ¿no? La FAO, la OIT, la UNESCO, la OMS, el UNCTAD, ¿no ve? La OMI, varios son, ¿no? Entonces, el Banco Mundial, ¿no? El FIDA y otros organismos especializados de las Naciones Unidas, ¿no? Cada uno también tiene sus atribuciones, ¿no? ¿Y qué serán los organismos especializados, ¿no? Estos organismos especializados, los organismos internacionales especializados de la ONU, ¿no? A ver, veamos qué es lo que dice esta parte teórica. Los organismos especializados de la ONU son organizaciones internacionales que llevan a cabo sus actividades de coordinación con las Naciones Unidas, ¿ya? Mediante acuerdos intergubernamentales. Cada uno de los organismos cuenta con un proceso para adquirir a sus miembros y para nombrar a su jefe administrativo. Evidentemente, estos organismos internacionales dependientes de la ONU, o son organismos internacionales especializados de la ONU, vamos a decir, ¿no? Son organismos internacionales especiales de la ONU, pues cada uno se va a ir especializando en diferentes materias, por ejemplo, en el ámbito laboral, en el ámbito agroambiental, ¿no ve? En el ámbito de la ciencia y tecnología, en el ámbito del comercio, en diferentes áreas se van a ir desarrollando y especializándose y van a tener que cumplir ciertas funciones específicas, ¿ya? Está bien, entonces estos organismos internacionales, pues, especializados son establecidos también mediante acuerdos, ya, acuerdos intergubernamentales, ¿está bien? Intergubernamentales. Y tienen ciertas atribuciones, ¿no? Definidas en sus estatutos. Cada organismo especializado internacional tiene también su estatuto, ¿no? Tienen su estatuto y también dentro de su estatuto está regulado, ¿no? Las atribuciones, funciones, obligaciones, deberes, ¿no? Y, por ejemplo, la elección de sus administradores, de sus funcionarios, todo está dentro del estatuto de cada uno de los organismos especializados, ¿ya? No solamente en el ámbito de la salud, por ejemplo, está la famosa OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, ¿no? El Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones. En cada uno de estos organismos, pues, están especializados de acuerdo a la rama, de acuerdo a su competencia que va a ir ejerciendo. ¿Está bien? Ahí está, aquí está un resumen, ¿no? Se dice que hay algunos textos que hacen la clasificación de los organismos internacionales en una cantidad de 15, ¿no? Y hay algunos textos que hacen en una cantidad de 17 organismos internacionales, ¿está bien? 17 organismos internacionales. Y aquí tenemos uno de estos, ¿no? El FIDA, ¿ya? El FIDA. Lo siguiente, ¿qué será el FIDA? Dice lo siguiente, es la sigla, ¿no? El FIDA. ¿Han visto el logotipo del FIDA alguna vez? No han podido ver, les puedo dar un trabajo con referencias para que vamos profundizando estos organismos internacionales, ¿ya? Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. ¿Está bien? Agrícola. ¿Está bien? Su sigla es el FIDA, ¿ya? Este tiene su sede en donde, igual todos estos organismos, o sea, estos organismos internacionales especializados de la ONU, igual tienen su sede en diferentes estados, ¿ya? En diferentes, y tienen también un año de creación. Este Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el FIDA, ¿ya? Tiene su sede en Roma, Italia, ¿no? Ha sido creado en el año 1977, ¿no? Empieza su funcionamiento en ese año. ¿Cuáles son las funciones importantes de este órgano especializado, de este organismo internacional especializado? Uno importante es en referencia, como su nombre lo dice, agrícola, ¿no? Está en referencia con lo que es la producción de alimentación, ¿no? Especialmente brinda ayuda a los productores agrícolas, ¿no? A personas o a ciertos estados en donde existe el subdesarrollo y necesitan la colaboración, ¿no? Ciertos ingresos adicionales para poder mejorar la agricultura, ¿no? El mejoramiento de tierras, está en relación con eso, ¿no? Mejorar la nutrición, el grado de alimentación,
está en relación con eso. Por eso su nombre dice Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, ¿no? Entonces, este órgano internacional va a entregar ciertos, en algunos momentos, ciertos créditos, ahorros, financiamientos, ¿no? A ciertas familias, hogares de bajos recursos, ¿no? A petición de los estados, ¿no? A petición de los estados, ¿no? Entonces va a haber ese proporcionamiento de esos servicios financieros, vamos a decir, a personas pobres o a comunidades pobres, ¿no? Para que puedan tener una actividad de operaciones comerciales específicamente con relación a lo que va a ser el agro y la tierra. ¿Está bien? El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Tenemos también el FMI, el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional. ¿De qué se encargará? ¿Cuál será su sede del Fondo Monetario Internacional? Es un organismo especializado importante, ¿no? Siempre, toda la vida, si ustedes van escuchando el Fondo Monetario Internacional, dice, ¿no? Entonces, ¿a qué se dedica? Su sede oficial de este organismo especializado es en Estados Unidos, ya es Estados Unidos, Washington, es la sede eh, oficial donde reside, ya donde están sus oficinas de este organismo, ya. Igual, ¿no? ¿Cómo se ha creado esta institución? Con los fines de poder mantener las cooperaciones financieras, vamos a decir, ¿no? Igual ha empezado su funcionamiento ya. El Fondo Monetario Internacional ha empezado ya su funcionamiento juntamente con la aparición de la Organización de las Naciones Unidas. Aparece la ONU, se crea este organismo especializado, ¿no? Empieza a operar también. Entonces, empieza a operar en el año 1945, empieza a tener sus actividades ya como organización internacional especializada, ¿no? Tiene propósitos importantes, como les he dicho, ¿no? Tiene atribuciones importantes, igual dentro de su estatuto del Fondo Monetario Internacional, indica ciertas atribuciones, y los más importantes, uno de esos es, pues, fomentar la cooperación, ¿no? Internacional, a nivel, la cooperación monetaria internacional, ¿está bien? También interviene en lo que es la expansión, crecimiento comercial, de desarrollo comercial, ¿está bien? Entonces, va a fomentar el desarrollo comercial y especialmente hablando de desarrollo comercial internacional, va a crear ciertos programas, va a coadyuvar en ciertos programas, ¿está bien? También este Fondo Monetario Internacional más o menos tiene una relación similar con el Banco Mundial, ¿no? Pero exclusivamente va a promover la estabilización de los tipos de cambios de la moneda nacional a la moneda extranjera, entonces va a tratar de regular, ¿no? Cosa que los países tengan un sistema de cambio ordenado, equitativo, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, en ese marco, pues, entonces, interviene en estas actuaciones, ¿no? También va a actuar en ciertas actuaciones, por ejemplo, de crédito, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, juntamente igual con el Banco Mundial, a través de transacciones, pagos, ¿no ve? Eliminación de ciertas restricciones o atropellos, digamos, en lo que va a ser crédito económico o también en el campo de lo que hemos hablado hace rato del comercio. Bien, entonces tiene ciertas intervenciones el Fondo Monetario Internacional a este nivel. ¿Está bien? Sucede, como les he dicho, en Estados Unidos. ¿Está bien? Tenemos otra institución, ¿no? De aviación civil, es un organismo internacional, ¿no? Igual de aviación civil, ¿no? ¿De qué se encarga este organismo internacional? Igual tiene una sede, ¿no? Tiene una sede, esta su sede es en Canadá, de aviación civil, ¿ya? También me están escuchando, es en Canadá. Igual ha empezado su funcionamiento juntamente con la aparición de lo que es la ONU, ¿ya? Después de la Segunda Guerra Mundial, igual se crea esto, la Organización de Aviación Civil Internacional, ¿ya? Con la sigla de OASI, ¿no? OASI. Entonces, ¿de qué se encarga? ¿Cuáles son sus atribuciones? ¿No? Tiene, como les he dicho, su sede en Canadá. ¿Cuáles son sus atribuciones principales de este organismo internacional? Bien, dice, por un lado es proporcionar seguridad, pero seguridad en qué sentido? No seguridad, como es su nombre, aviación, seguridad a nivel de lo que es el espacio internacional, vuelos a nivel del espacio internacional,
pero más que todo está desarrollado con la aviación civil, ya no tanto, pues como decía, con el ámbito militar, ¿no? Sino es que está desarrollado en aquellas aviaciones, apoyos a aviación civil, ¿no? Entonces, transporte aéreo de carga civil, ¿no? Entonces de carga pasajera, entonces todas esas cosas, entonces va a coadyuvar, va a regular, va a estar relacionado directamente con los países miembros, ¿ya? Y va a regular, va a coadyuvar en lo que va a ser la aviación civil internacional. Es otra organización, ¿no? Es otra organización. Tenemos otra organización, no es muy conocida, pero dice Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ¿ya? La Organización para el Desarrollo Industrial. ¿De qué se encarga esta organización? Ahí está sus siglas, dice UNUDI, ¿no? Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Igual tiene su sede en un estado que es Austria, ¿ya? Tiene su sede en Austria, también en Viena, Austria. Igual, este ya ha sido creado con un tiempo posterior, no ha sido creado ya de manera inmediata juntamente con la creación de la ONU, sino es que se ha creado de manera posterior en el año 1965, ¿ya? La teoría nos indica que esta organización, la UNUDI, ya se ha creado en el año 1965, tiene una misión principal, ¿ya? Que es fomentar la industrialización, ¿ya? La industrialización, especialmente en los países o en los estados en vías de desarrollo, ¿está bien? Va a coadyuvar con las medidas técnicas y financieras y puede colaborar con ciertos estudios de factibilidad para poder fomentar lo que se ha hecho en principio, el desarrollo industrial en los estados, en los países en vías de desarrollo. ¿Está bien? Entonces, es también uno de los organismos internacionales especializados que se encarga de fomentar la industrialización. Tenemos también otro de los organismos internacionales bien conocido que es la FAO. La FAO. ¿Alguien sabe qué es la FAO? Ahí está igual, ¿no? Tiene una relación con el FIDA, ¿no? Si se dan de cuenta. Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, dice, ¿no? Y en cambio la FAO, ¿qué es? La FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. ¿Ve? Si se dan de cuenta, este FAO y este FIDA tienen misma relación. La sede de ambos, la sede tanto como el hecho del FIDA y del FAO se encuentra en Italia, Roma, Italia. ¿Está bien? ¿Está bien? Tienen relación estas dos, ¿no? La FAO y la FIDA son organizaciones. Entonces, pero tiene ciertas atribuciones también, ¿no? Tiene finalidades. ¿Cuáles son las finalidades? Igual, similar a lo que es pero no, tiene, más que todo esto está en relación con informes técnicos, ¿ya? Informes técnicos, análisis de producción, distribución, consumo de material agrícola, ¿no? Se dedica más que todo a la pesca, nutrición, igual, ¿no? Ve el estado de las selvas, ¿no? Todo está en relación con lo que es la agricultura también, ¿no? Entonces, también este organismo internacional va a también proporcionar asistencia técnica, ¿ya? Cuando se solicite, un Estado solicita cierto auxilio o alguna información técnica, puede recurrir a que la FAO pueda prestar cierta asistencia con referencia a la parte técnica, ¿no? En la parte de agricultura, pesca, no sé, selvas, bosques y otros, ¿no? Entonces va a poder intervenir en esas acciones, ¿no? También va a poder fomentar lo que es la producción, ¿no? La producción en referencia a lo que son los productos agrícolas, los productos de pesca, nutrición y otros. Entonces, hay una relación directa en lo que es la FAO con el FIDA. Entonces, son organismos internacionales, pues, que también están relacionadas con lo que va a ser ¿no? La producción agrícola. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Me están escuchando o no? Sí, licenciado. ¿Me están entendiendo? Es un resumen que estamos haciendo, ¿no? Porque al final todas las atribuciones, ¿no? Su forma de organización están dentro de los estatutos de cada uno de estos organismos. Cada uno de estos organismos tiene sus estatutos, ya tienen sus estatutos y ahí están sus funciones, sus atribuciones, todo lo que se puede hablar acerca de cada uno de estos institutos, ¿ya?
¿Está bien? Entonces ustedes vayan viendo, entonces van a ir profundizando ustedes con el trabajo que les voy a dar, pero tenemos, son 17, como les he dicho, un pequeño resumen de algunos, vamos a ver de algunos los más importantes, si es posible. Veamos el organismo de las Naciones Unidas, la UNESCO, ¿no? Para la ciencia y la cultura. La UNESCO siempre ha estado presente, ¿no? Hasta en nuestro estado ha hecho diferentes estudios acerca del levantamiento, la UNESCO siempre ha hecho. La UNICEF también siempre ha estado, ¿no? No está aquí la UNICEF, no está, ¿no? Pero igual, si la UNICEF, la UNESCO han participado como institución dentro de nuestro país, ¿no? La UNESCO, ¿dónde tiene su sede oficial? En Francia, ¿ya? Igual, fue creada también igual juntamente con la ONU en el año 1945 en una conferencia, ¿no? En una conferencia, y tiene labores importantes, ¿no? Importantes, las cuales realiza la UNESCO, ya la Organización de la Ciencia y Cultura se llama, ¿no? ¿Cuáles serán las labores importantes de la UNESCO? ¿Cuáles serán sus atribuciones, ¿no? Uno de esos es, por ejemplo, preservar el respeto a la justicia, a los derechos humanos, ¿ya? Las libertades culturales, vamos a decir, ¿no? Las libertades de las personas, ¿no? Protege la educación, ¿no? Está en relación con eso, ¿no? Por ejemplo, coadyuva en lo que va a ser la investigación, contribuye a los patrimonios de la humanidad. La UNESCO es la que declara, ¿no? La UNESCO por la UNESCO, ¿no? Ciertos, por ejemplo, ciertos bienes o ciertos, ¿cómo vamos a decir? Ciertas culturas, pues, tienen, pues, a declararse como patrimonio cultural de la humanidad. ¿Y quién es el que declara como patrimonio cultural de la humanidad? La UNESCO, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Entonces, pues, ahí interviene en esos casos, ¿no? Entonces, UNESCO protege, entonces, vamos a decir, ¿no? De ciertas culturas de las naciones, propias de cada una de las naciones, ¿no? De los estados, entonces va a ir declarando, va dando una protección, ¿no? Una protección civil, una protección a los derechos culturales, una protección a lo que va a ser la ciencia, entonces, pues ahí interviene lo que es la UNESCO. ¿Está bien? Por eso es que está ahí la UNESCO, ¿no? Es un órgano importante a referir lo que es la ciencia y tecnología. ¿Qué será la OIT? ¿De qué se encargará? Es también otro organismo bien conocido, ¿no? ¿Quién sabe qué es la OIT? ¿Dónde sucede? Bien, se habla cada rato, ¿no? Vamos a acudir al organismo internacional de trabajo, dicen, ¿no? Las organizaciones sociales, siempre aquí, ¿no? Vamos a acudir a la Organización Internacional de Trabajo, dicen, ¿no? ¿Por qué acuden? Solicitan que solicitan la participación, solicitan la observación de este organismo internacional, ¿no? Pero estás relacionado con qué, ¿no? Estás relacionado con qué, con la protección a los derechos de los trabajadores a nivel mundial, ¿no? Todo, por ejemplo, las declaraciones, algunos, vamos a decir, algunas normativas, vamos a decir, dentro del estatuto que tiene la Organización Internacional de Trabajo, se tiene que proteger, ¿no? Algunos principios que emiten o principios de la Organización Internacional de Trabajo, pues se tiene que acatar y cumplir por los Estados miembros, ¿no? Por ejemplo, así, por ejemplo, lo que decíamos, las horas de trabajo, las horas extras, el seguro contra accidentes, ¿no? Entonces, la seguridad industrial, todo está regulado dentro de lo que es el estatuto de la OIT, ¿no? Está regulado. Entonces, y los Estados miembros tienen que acatar, ¿no? Tienen que adecuar también su normativa. Es en realidad que nuestra legislación laboral o la Ley General de Trabajo, pues se regula también de acuerdo a las declaraciones o también a los principios emitidos por el organismo internacional de trabajo, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, pues se va rigiendo. Entonces, da los lineamientos en beneficio del trabajador, en beneficio del trabajador, ¿está bien? ¿Dónde tiene su sede la OIT? En Suiza, ¿ya? En Suiza, Ginebra, Suiza. Siempre cuando hay un congreso de la OIT se va a realizar en lo que va a ser Ginebra, Suiza, ¿está bien? ¿Está bien?
¿Qué será? Es un organismo importante la OIT, ¿no? Siempre vamos a ir escuchando acerca de lo que es la OIT. ¿Qué será cómo estamos en la organización? La Organización Marítima Internacional, la Organización Marítima Internacional. IMO, ¿no? Esa es su sigla, ¿no? En algunos textos puede ser al revés también, ¿no? OMI, dicen, ¿no? Organización Marítima Internacional. O también denominado IMO también, ¿no? Está bien. ¿Dónde sucede de este organismo especializado? ¿Dónde será? Es en Reino Unido, ¿ya? Es Reino Unido, ¿ya? Tiene también ciertas funciones, ¿no? ¿Cuáles serán las funciones de este organismo internacional, la Organización Marítima Internacional? La cooperación, va a haber intercambio, vamos a decir, de la navegación comercial, hay un control, ¿no? De lo que va a ser la navegación comercial marítima. ¿Está bien? Por eso es la Organización Marítima Internacional. Ya va a desarrollar, por ejemplo, seguridad de la vida de los marineros, va a estar en relación con la protección a la actividad de la marina, ¿no? De los buques navegantes, van a buscar la seguridad, la protección de la vida humana, en la navegación marítima, ¿no? Entonces va a estar en relación con eso más que todas sus funciones. Todas estas organizaciones siempre van a estar en relación a la protección, pero la protección de la sociedad, ¿no? Buscando cada uno en sus especialidades, ¿no? Por ejemplo, esta Organización Marítima Internacional va también a prevenir, ¿qué cosa va a prevenir? Combatir las contaminaciones de las aguas marítimas, entonces, tiene ciertas funciones en ese ámbito con relación a lo que es la marina, ¿está bien? La marina y la navegación, ¿está bien? Hay que especificar estas funciones importantes que tiene. Tenemos la Organización Meteorológica Mundial, ¿ya? La Organización Meteorológica Mundial, igual tiene su sede en Ginebra, Suiza, ¿ya? Ambos tienen, no, este es en Ginebra, Suiza es la de trabajo, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo, y esta también, la Organización Meteorológica Mundial, tiene su sede en Suiza, ¿ya? En Suiza también. ¿Está bien? ¿Para qué se crea este organismo meteorológico, no? Por un lado, promover, por ejemplo, los estudios, los informes meteorológicos a nivel internacional referente a ciertos estados de catástrofes, digamos, ¿no? Prevención de catástrofes a nivel, por ejemplo, marítimo, con relación a lo que son la aeronavegación, ¿no ve? Por ejemplo, la agricultura, igual catástrofes meteorológicos, fenómenos meteorológicos, como se hablaba, ¿no? Del fenómeno del niño y otros fenómenos, ¿no? Que se hablan siempre. ¿Quiénes son los responsables de esto de controlar? Es la Organización de Meteorología Mundial. ¿Ya? Esta organización se va a encargar de identificar, hacer las investigaciones meteorológicas, ¿no? Emplear, por ejemplo, satélites, ¿no? Para poder tener información oportuna si es que se viene una catástrofe entonces, a nivel mundial. Entonces, ellos generalmente están en contacto, en constante monitoreo de lo que va a ser los estados, los fenómenos meteorológicos que se presentan a nivel mundial, ¿ya? Así como les he dicho hace rato, ¿no? Maremotos, tsunamis, terremotos y todo lo que está en relación con lo que es los cambios climáticos, ¿no? Fuertes cambios climáticos. Entonces, está en relación a ese estudio, ¿no? Y va a realizar ese control a nivel mundial. Entonces, hay un control que va realizando constantemente esta organización. Vamos, ¿qué más tenemos? Vamos a la siguiente diapositiva. Estas, ¿no? La Organización Mundial de Propiedad Intelectual, ¿no? Es una organización igual que se ha creado, pero para la protección de qué, ¿no? Por ejemplo, para la protección de propiedad intelectual. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en la protección de marcas industriales a nivel internacional, por ejemplo, ¿no ve? En la protección de diseño industrial, la propiedad de los diseños, ¿no ve? ¿Quiénes son los autores? ¿No ve? La protección de los bienes, en la protección de servicios, protección de obras literarias a nivel internacional, protección artística, entonces pues entonces se crea pues la OMPI, ¿no ve? La OMPI, la Organización Mundial de Protección Intelectual. Igual sucede en Suiza, Ginebra, ya tienen su sede en Suiza, Ginebra, y pues cuál es su función importante, como les he dicho, proteger, por ejemplo,
la actividad, por ejemplo, las marcas comerciales, proteger las obras literarias, artículos, revistas a nivel internacional, por ejemplo, y también la industria, ¿no? En diseños y otros nombres que se puede ir solicitando, ¿no? Esta organización puede, a nivel de una solicitud, digamos, ¿no? Puede ofrecer asistencia técnica, vamos a decir, ¿no? ¿Para qué? Para promover, modernizar, vamos a decir, ¿no? La protección de la propiedad intelectual. Ya puede promover la asistencia técnica, ¿está bien? Entonces, es también una organización encargada de protección de la propiedad intelectual. La Organización Mundial de la Salud es una organización que igual en últimos años se ha ido hablando mucho, ¿no? Se ha ido haciendo referencia mucho y peor con lo que es la pandemia, ha ido tomando ciertas medidas, ¿no? En el ámbito de lo que es el manejo de lo que es la salud a nivel internacional, ¿no? Entonces, la OMS, bien conocido, ¿no? La OMS, ¿ya? Igual tiene su sede la OMS en Ginebra también, ¿ya? Igual fue creado en el año 1946, ¿ya? Está bien, tiene ciertos fines, ¿no? Tiene sus atribuciones fundamentales, lo que es la OMS. Por un lado, esta sí va a tener amplias funciones, ¿no? Por un lado, la Organización Mundial de la Salud va a estar, una de sus fines bien importantes va a ser, pues, reducir las diferentes pandemias, enfermedades a nivel internacional y a nivel de los estados, ¿no? Va a presentar cierta colaboración, ¿no? En el estudio técnico de la salud, ¿no? Estos organismos internacionales van a mandar, no vamos a decir, a los países miembros, algunos profesionales especialistas para que puedan hacer estudios en la erradicación de pandemias y endemias y enfermedades otras que son prevalentes, ¿ya? En nuestro país, por ejemplo, había ciertas enfermedades que han ido disminuyendo con el tiempo, ¿no? Han ido bajando, así como la varicela, no sé qué otros, sarampión, que antes eran, pues, enfermedades endémicas, ¿no? Epidémicas, ¿no? Se contagiaban, se propagaban. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? La OMS ha intervenido en esta función, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, ¿no? También otra de sus funciones importantes de esta institución es el control, por ejemplo, a nivel internacional de los productos biológicos, medicamentos, productos tóxicos, toxicológicos, farmacéuticos. Entonces realiza ese control, ¿no? Ese control constante a nivel internacional, y si es medicamentos dudosos, medicamentos tóxicos, lógicamente, pues interviene en lo que es el control, ¿no? El control de calidad, así como se ha intervenido en las vacunas, ¿no? La OMS ha intervenido en las vacunas contra el COVID, las cuales pues ha prestado la asistencia técnica para ver sus estudios y si son efectivos o no son efectivos. Entonces la OMS pues ha hecho una colaboración técnica, ¿no? Entonces pues también la OMS puede brindar a solicitud de un Estado o a solicitud de alguno, brindar una asistencia técnica a los gobiernos, ¿no? Con referencia a lo que va a ser la prestación a los casos de salud, ¿no? Entonces, pues es una de sus atribuciones importantes. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, pues de manera general la OMS pues va a tener otras funciones, mejorar el nivel de la salud a nivel mundial, ya a nivel del mundo. ¿Está bien? ¿Están durmiendo? ¿Cómo estamos? Escuchando. La Organización Mundial del Turismo. Hugo Emilio. Hugo Emilio. Bien, dice. ¿Estás, Hugo Emilio? Sí, sí, ¿me escucha? Hola. Te escucho, Hugo. Ay, ay, ay. ¿Quieres Bien. aportar algo? No, pero sí pienso que la Organización Mundial ¿Mm? de Turismo es una organización que se encarga, ¿no? Como dice, ¿no? Del turismo a nivel mundial. Y hice una consulta, todos estos organismos, ¿por qué
está financiado? ¿Cuál es Sí, su forma de financiamiento? ¿Quiénes lo financian? la forma financiera de todos estos organismos. Sí, ¿quién, quién les paga o quién es el que da la plata Recién he para que hablado en funcione? un principio, ¿no? Son- por ejemplo, estos organismos financieros, estos organismos internacionales, pues ahorita estos son ya organismos especializados, les he dicho, ¿no? ¿Especializados de qué? De la ONU. O sea, pertenecen y son parte de lo que es las Naciones Unidas, ya parte de todo. Y las Naciones Unidas tiene a su interior otros organismos, pero ya especializados en materias de trabajo. Y estos funcionan con recursos de la ONU, ya con recursos de la ONU. Y anterior clase hemos hablado, no, no sé si estabas, alguien me puede decir de dónde provienen los recursos de la Organización de Naciones Unidas. Abigail, hemos hablado de dónde provienen los recursos, hemos dicho. Abigail, 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 Clarisa, Clarisa, Claribel. Licenciado, ¿Quién es mi ayudante que está mire, tomando la asistencia? Muy bien, tú qué bien que asistes a clase generalmente. ¿Dónde hemos dicho que provienen los recursos de las Naciones Unidas para la ejecución de estos programas, de estos proyectos, de estas instituciones, de estos organismos especializados? ¿De dónde viene puede ser de las el donaciones. presupuesto? ¿Mm? Puede ser licenciado ¿Cómo, de las Clary? puede ser licenciado de las donaciones que Habla nomás, no llegan a tenga ser. miedo, si nos vamos a ir, No, licenciado, puede ser de las donaciones que realizan otros estados. ya hemos dicho, por un lado, ya, uno, hemos dicho que hay contribuciones de otros estados, ¿no? Hay ciertas donaciones, ayudas que dan, ¿no? Que colaboran otros estados que tienen mayor cantidad de recursos. Después, por otro lado, hemos dicho de dos lados provienen, ¿no? Uno que son esas ayudas, esas colaboraciones, donaciones, ¿no? Hay. Por otro lado, hemos dicho que todos los estados miembros que pertenecen a las Naciones Unidas tienen que contribuir, ¿no? Con un aporte. Entonces, hay una contribución, ¿no? De aportes, ¿no? De cada estado, pero todos los estados no aportan en el mismo porcentaje, les he dicho, ¿no ven? Los estados no aportan en el mismo porcentaje. ¿Qué les he dicho? Hay estados que tienen, son desarrollados, súper desarrollados todavía, ¿no? Entonces, pues estos aportan de manera porcentual en mayor cantidad, ¿no? Hay un principio de aporte, les he dicho, ¿no? Hay un principio de acuerdo a la capacidad económica de cada estado, les he dicho, ¿no? El aporte que va a rendir un estado, pues, es de acuerdo a su capacidad económica. También para eso está más adelante, vamos a ver el Fondo Monetario Internacional, ¿no? El Fondo del Banco Mundial, pues ven qué estados verdaderamente, entonces hay ciertos aportes y ya tienen una distribución de los porcentajes de aporte, ¿no? De los porcentajes de aporte. Entonces, por ejemplo, el estado que tiene mayor cantidad de porcentaje de aporte es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tiene una potencia internacional, ¿no? Una potencia mundial, ¿no? Es el que aporta con un 25% del presupuesto